Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno y filial saludo de paz y bien. Dios me lo bendiga, Dios me lo llena de mucha paz. Que el Señor me lo siga llenando con su preciosa gracia hermosa. Bueno, les comparto que todos los sábados tenemos reunión de hombres con propósito. Cambiamos el horario para que sea todos los sábados a las 4:30 de la mañana. ¿Qué les parece? Un horario hora Colombia. Horario solo para hombres guerreros, batalladores. Sábados a las 4:30 de la mañana. Antes estábamos a las 6:30, pero las pasamos 2 horas antes, porque varios de los hombres que trabajan por el trabajo no podían a esa hora, entonces lo dejé más temprano. Bendito sea el Señor. Un esfuerzo más ganaremos el partido. ¿Cómo es que dice? Con un esfuerzo más ganaremos el partido. Ánimo, muchachos. Ánimo, que nada se ha perdido. Entonces sé que para algunos va a ser un poquito más difícil, pero hagamos el esfuercito, hagamos el esfuerzo de estar a las 4:30 de la mañana. Agraden al Señor con la madrugada. Claro, porque eso dice la palabra. Si nos levantamos de temprano, dice, está en el libro de sabiduría, que de madrugada, antes de que salga el sol, tenemos que estar ya alabando al Señor. Qué precioso. Vamos a invocar este santísimo momento. Bueno, invitar a los hombres para que me acompañen todos los sábados a las 4:30 de la mañana. ¿Qué te parece? 4:30. Hermoso, excelente. ¿Verdad? Espectacular, ¿sí o no? Sensacional. Bueno, muy bien. Vamos a empezar invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén, 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 amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das de poder compartir tu palabra viva. Coloca un carbón encendido, como siempre te pido, Padre, en nuestras bocas, para que seas tú, Espíritu de amor, el que dirige este momento. Espíritu Santo precioso, hermoso Espíritu de Dios, ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento, para que esta palabra sea viva y eficaz, y que podamos no solamente escucharla, sino hacerla en nuestras vidas obra, para que nuestro testimonio se manifieste tu gloria plena, y así nuestros hermanos, nuestras familias, empiecen a tomar un cambio de actitud diferente, para que te glorifiques tú en mi dificultad y así pueda ayudar cada vez más testimonio de tu amor. Te lo suplico, por eso que esta palabra se haga vida en mí y se haga vida en mis hermanos. Gracias, Papito Dios, por tanto amor y misericordia y bondad que tienes para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Palabra viva para el día de hoy, mi amor. Bueno, continuamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23. Vamos del versículo 1 al 12. Dice lo siguiente. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes bordas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo.
ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué palabra tan dura, princesa. Porque en ocasiones sí nos dejamos llevar por esa soberbia. Cuando decimos que conocemos mucho, que soy yo el que conozco de la palabra, humillo con base en eso. Moni, eso yo le digo al Señor que me dé mucha prudencia, ¿sí? Que me dé mucha sabiduría, porque fácilmente uno puede caer en esa altivez y en esa prepotencia. Ayer que teníamos un encuentro muy bonito con los líderes de Matrimonios en Acción, se llama el grupo, Matrimonios en Acción de Jonker. Estábamos con los líderes anoche, que Dios los bendiga, de verdad, por ser esos esforzados y valientes. Y me parecía tan particular porque hablábamos precisamente de el síndrome del sapo, que alguna vez aquí lo hemos escuchado, de cómo la S de soberbia, la A de arrogancia, la P de prepotencia y la O de se me olvidó, la O de orgullo, creo que sí, no es orgullo, como de querer hacer lo que yo quisiera, lo que yo deseo, ¿sí? Obstinación. Ay, si te das cuenta que te acordabas. Entonces, la obstinación, a veces caemos en esa soberbia tan impresionante que es, yo digo, Dios mío, protégeme, porque de una u otra forma, pues nosotros siempre estamos llevando la palabra a muchos grupos. Y ahora que estamos de misión, pues ha sido bastante el trabajo que hemos tenido y lo que nos falta todavía. Sí, falta un mesecito de trabajo aquí en Estados Unidos, pero a veces yo me pongo a pensar, Moni, cómo debe ser uno de prudente para uno no enorgullecerse. Y porque fácilmente uno está buscando como el burrico del domingo de Ramos, que esos ramos son para nosotros, ¿no? Y todo es para la gloria del Señor. Y cómo es de cuidadoso el hecho de uno creerse y envanecerse, porque a veces uno se cree un doctor de la ley, ¿sí? Y el bien dice el Señor, se ponen grandes vestiduras, demuestran a la gente que saben mucho, que son muy conocedores, y lo que está haciendo eso es uno perderse, y lo que hace también es engañar a la gente de una u otra forma, porque las personas a veces no escuchan por esa altivez que uno puede llegar a tener. ¿No te parece, mi amor? Sí, definitivamente sí es un pasaje bíblico bastante confrontante, porque de verdad, o sea, a veces pone unos títulos que no son. Por eso es preferible, Rafa, ser conferencistas. Entonces, definitivamente. Sí, porque ya cuando le empiecen a uno a dar títulos a nivel espiritual, le cuento que eso es muy pesado y yo prefiero a veces que me digan conferencista. Pero bueno, son las cosas que nosotros tenemos que ir, o sea, se tiene que como que confrontar, como que asumir para que nosotros podamos hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Porque mira que aquí el llamado de atención que nuestro Señor Jesucristo le hace a la gente para que no hiciera las cosas que los fariseos y los escribas, o sea, son las personas doctas, son las personas que supuestamente, o sea, las autoridades más importantes en ese momento en cuestión de manejo de la palabra. Y dice, ellos tienen la autoridad de Moisés, están hablando con la autoridad de Moisés. ¿Eso qué significa? La autoridad de Moisés nos habla de manejar las cosas todos conforme a los mandamientos, entonces todos son reglas. Entonces son los legalistas, son aquellos que dicen hay que hacer, no hay que hacer, se sientan así, se ponen así, se paran, bueno, etcétera. O sea, son legalistas, simplemente hacen las cosas porque alguien les dice, pero ojo con esto. Una cosa es manejar las cosas por medio de la ley y otra manejarlas por medio de la gracia, porque con nuestro Señor Jesucristo es por medio de la gracia.
manejar las cosas de la ley. Tú vas a una iglesia muchas veces, tú haces muchas obras de caridad, tú, mejor dicho, bien, pero tu vida sigue estando en el vacío, tú no sientes no vives esa presencia de Dios. eh, o sea, todo son normas, y de verdad cuando a ti todo funciona con normas, eh, pues no te gusta, no te agrada del todo, porque esa es la realidad. Esa es la autoridad de Moisés. Y el Señor aquí está diciendo, entonces, con base a eso, sí es cierto, o sea, cuando a ti te rige la norma, el mandamiento, pues a ti te sigue rigiendo el pecado, ¿no? Entonces, con base en el pecado, entonces, no hagas tal cosa, no hagas tal otra, porque va a haber una consecuencia. Entonces tú lo haces es por miedo. Diferente a cuando tú lo haces por gracia. Cuando tú lo haces por gracia, simplemente tú amas tanto al Señor que no quieres ofenderlo haciendo cosas incorrectas. Y ya sabes que haces cosas incorrectas, o sea, cuando tú vas a hacer algo, tú ya sabes que lo vas a hacer, y estás ofendiendo y te duele, y sabes que estás afectando a Dios. Entonces, una cosa es por la ley, porque lo haces porque sí, y entonces simplemente algún día lo harás y ya, no me angustia. Ah, bueno, sí voy a recibir un castigo. A veces hasta cuando a los niños se les maneja mucho por leyes, por mandamientos, ellos, me importa. Ya sé cuál es el castigo, me van a quitar cosas o me van a pegar, o me van a dejar encerrar en el cuarto. Bueno, en fin, ellos ya conocen el castigo, entonces lo están haciendo hasta se vuelven rebeldes con relación a las normas. Pero ya diferente cuando a ti te aman y quieren agradarte porque te aman. Entonces no quieren hacer las cosas mal porque saben que te van a lastimar, te van a ofender. Entonces ahí es donde el Señor está hablando de que, ojo, porque ellos, o sea, cuando uno funciona con base en las normas, uno pone límites a las personas, pone como no debes hacer tal cosa y la misma persona no lo hace. Debes hacer tal cosa y la persona no lo está haciendo. Entonces, los que la tienen que hacer, los que tienen que cumplir esos mandamientos, se sienten súper cargados, súper ofendidos, súper mal, ¿sí? Se sienten, ¿qué te digo yo? Como esclavos. Y él dice, y esas personas ni siquiera ellos hacen eso. Ni siquiera ellos son capaces de vencer cosas. No son capaces de ponerse, por ejemplo, ayunos importantes. No son capaces de cumplir algunos mandamientos específicos que están haciendo, porque son muy, muy pesados. O sea, no puedes hacer tal cosa y resulta que ellos sí terminan haciendo. Entonces, es muy importante tener presente eso. O sea, cuando yo hago las cosas por gracia, por amor, de verdad que voy a hacer muchas cosas para no ofender a la persona. Voy a hacer todo lo posible por hacer las cosas muy bien, porque lo hago por amor, no por otra situación. Y es muy importante eso. Y cuando yo hago eso, yo no necesito, o sea, cuando yo, como si soy líder, sí, y hago las cosas, yo le digo a las personas que lo hagan, o sea, yo les muestro a las personas que lo hagan y las personas saben que lo van a poder hacer. Sí, o sea, un líder que hace lo suyo, influencia a las personas a hacerlo, pero por su propio testimonio. Entonces las personas dicen, oh, si ella pudo, si él pudo, pues yo también puedo. O sea, porque lo está haciendo desde su condición humana, ¿sí? Y si ella puede hacerlo, si ella puede superar esta situación, si ella puede vencer esto, quiere decir yo también lo puedo hacer. Entonces el Señor aquí nos está diciendo, o sea, lo que nosotros generalmente decimos en nuestras conferencias, Rafa, y es que
O sea, cuando nosotros damos testimonio, el testimonio ayuda a la otra persona a superarse, porque esa es la forma de que la otra persona dice, oh, o sea, sí se puede hacer, alguien lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Pero diferente que simplemente estuviéramos diciendo y nuestra vida fuera un problema gigante, ¿o no, amor? Yo no entendí un pasaje bíblico y lo había compartido en algún momento, no entendí y duré mucho tiempo tratando de entenderlo, porque Pablo nos plantea eso, no vivimos por ley sino por gracia, y no entendía. Y Pablo fue un radical en combatir la ley. Qué curioso, ¿no? Porque él fue ley, no es que él fue fariseo y él vivía con base en la ley. Y para él era fundamental la ley, por eso fue que persiguió a los judíos, porque si no hacían una cosa, si no hacían la otra, y tenía que ser de esa manera. Entonces se volvió obsesivo con la ley, obsesivo con la ley. Entonces que no puede salir de aquí, que tiene que ser de esa manera, que tiene que ser así, que tiene que ser así. Y el pasaje bíblico está en Romanos capítulo 7, Romanos 7, que habla de que la ley es para el pecador. La ley es para el pecador. O vivimos por la ley o vivimos por la gracia. A ver, aterricemos eso, como mastiquémoslo. Y es lo que tú vienes diciendo, mi amor. Que básicamente la ley fue dada para el pecador. Si yo vivo porque me nace, porque siento en mi corazón y lo hago por amor, ya no tengo una ley que me esté dominando. Ya no tengo una ley que me esté diciendo, es que si yo no hago eso voy a recibir un castigo, porque en la ley está el castigo. En la ley está el castigo, por eso la ley está para el pecador. Entonces, me llama mucho la atención que escuché un testimonio de una persona aquí en Ossining, donde nos estamos quedando, aquí en Nueva York, y me llama la atención cómo es una persona muy entregada a un ministerio y él no le preocupa tener que estar llevando almas a los retiros espirituales, saliendo de su grupo, teniendo que dejar una cosa, haciendo la otra. Yo digo, ¿quién está pagando a este hombre? ¿O él por qué lo hace? Porque ¿será que el sacerdote le puso ese encargo? Y me decía, mi hermanita que me compartía ese testimonio, me decía que él lo hace porque le nace en el corazón, porque él tiene un amor por las almas. Y no le importa tener que ir a una hora de viaje, tener que estar pendiente de esas almas, esperar cómo les van en el retiro, ir a recogerlas, sino que le hace por la salvación de esas almas. Qué precioso, por la conversión de esas almas. Él actúa por ley o actúa por gracia. Si le estuvieran pagando, a veces, por eso es que a veces el que se le paga responde directamente a lo que le dan, ¿sí? A su salario, y no da más de sí, porque hay un contrato, o sea, hay una ley. Y si él deja de trabajar, pues no va a dejar de recibir ese sueldo. Por eso es tan importante, a mí me llama mucho la atención cuando uno trabaja para el Señor, dependiendo de lo que a uno le dé el Señor, y trabaja por misericordia para Él. Es tan bonito porque uno depende de lo que Él quiera a nosotros darnos y regalarnos, y el Señor es generosísimo en ocasiones, muchas veces, todas las veces, es que en ocasiones, bendito a mi Dios, todas las veces es súper recontra generoso. Entonces, fíjate que vivir en la gracia, amor, implica vivir en el amor. Si en la relación de pareja uno viviera por gracia y no por obligación, las cosas son mucho más agradables, porque uno le prepara un cafecito, Moniquita, más rico que ayer, por ejemplo, porque quiero darle un cafecito a Rafa para que se sienta feliz. Entonces, no te entiendo, o sea, que si me preparas un café y después para ti. Sí, ya. Entonces, por gracia, si lo haces por gracia, yo lo voy a tomar más rico que si lo haces porque te toca, o sea, por ley, porque como estás casada conmigo, porque estoy casada. Sí, claro, entonces me prepararías un café. Por ejemplo, ayer me llamó la atención, por ejemplo, que tú saliste y te compraste unos pancitos ambateños, que los recomiendo, que son súper deliciosos ahí en Ecuador, que parecen tan ricos, ¿sí o no? Entonces, y fuiste y compraste unos pancitos. Dijo, o lo hiciste por gracia o lo hiciste por ley. Yo creo que lo hiciste por antojo. O por antojo.
Ah, por antojo. Es diferente. Ah, no sé que no cabe ni la gracia ni la ley. No, por antojo. Fue por antojo. Pero pensaste en mí porque trajiste Sí, uno de más. sí. Entonces dijo, vamos a darle al Rafa porque esto yo tengo ganas de comer un pan ambateño, entonces voy a traerle al Rafa. Pero mira, mi amor, lo que implica la gracia tan hermoso y uno actuar por gracia. ¿Qué implica la gracia? Gracia es presencia de Dios. Nuestra comunidad se llama Shekinah y Shekinah significa gracia. Es lo mismo porque es presencia de Dios y gracia es presencia de Dios. Si uno actúa por la presencia de Dios y por darle la sonrisa a nuestro Padre Dios del cielo, que Él se sonríe. ¿Ustedes sabían que nuestro Padre Dios canta con nuestros cantos? Si tú lees Sofonías capítulo 2, dice que Él canta, nuestro Padre Dios canta con nuestros cantos. Que cuando tú alabas, Él también canta. Tan lindo, mi papito Dios del cielo. No sé qué le gusta la música. Claro que sí. Pero, y si nosotros, perdóname mi amor, y si nosotros nos ponemos a pensar, qué alegría ver que nuestro Padre Dios se sonríe, que nuestro Jesús de Nazaret se sonríe, que nuestra mamita María se sonríe, y que nosotros le sacamos una sonrisa linda, no por los chistes bobos de Rafa, ¿sí? Los chistes mongos, como he aprendido la palabra, que ni siquiera yo me río de los chistes, ¿sí? Sino porque realmente le sacamos una sonrisa porque estamos pendientes por las almas, porque amamos las almas, porque amamos un ministerio, porque estamos pendientes de que las cosas funcionen bien. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, Moni. Por ejemplo, aquí lo he visto de una manera muy bonita, cosa que no he visto muy bien en mi país, pero aquí sí, que las personas en las iglesias procuran dejar la iglesia muy bonita, y antes mejor de como estaba. Entonces, hasta trapean, ¿sí viste? O sea, el salón no porque les toca, sino porque les nace y porque hace parte ya, está incorporada, esa ley ya la incorporaron tanto en su CPU que lo hacen ya por gracia. O sea, lo hacen por el deseo de dejar organizada la iglesia y la dejan muy bonita, amor. Sí, los baños los dejan pulcros y no tienen que estarle pagando a alguien para que haga el aseo. Y eso me pareció tan bonito, Moni. Sí, eso es cierto. Pero también esta parte de la que hoy habla el Evangelio es importante, y es que a veces las personas que tienen una autoridad en un determinado evento o lo que sea, a veces se sienten incómodos si no lo llaman a uno por sus títulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo he sabido de personales, profesionales como nosotros, que si no lo llaman doctor, entonces se ofenden, ¿sí? Y entonces es la misma situación en el plano espiritual cuando las personas que dan conferencias o lo que sea, entonces que si no los llaman predicadores, que si no los llaman misioneros, que si no los llaman apóstoles o hermanos, a veces se sienten súper ofendidos, ¿no? De por qué no me reconocen mi título, ¿no? Que por qué si no me dan la jerarquía que tengo, entonces sí. Ingeniero. Entonces, y esto lo está hablando dentro de la iglesia. Entonces significa que si yo dentro de la iglesia me quiero poner un título y estoy exigiendo un título para mí, de acuerdo con la jerarquía, wow, tremendo, porque aquí está diciendo, aquí nadie es más que nadie. Aquí tú no tienes un padre, aquí tienes otro hermano más, porque padre sola es uno. Que además habla de que si alguien dice, no, es que ustedes son guías, wow, tremendo, hasta guías, porque solo Cristo es nuestro guía. O sea, yo sé que en otras versiones de pronto podrán tener otras palabras con que tradujeron la Biblia, pero en pocas palabras nos está diciendo, no te pongas títulos, porque todos somos hermanos y todos tenemos el mismo proceso de crecimiento. Y precisamente estar en un nivel de jerarquía implica un esfuerzo mayor para poder estar bien, para no caer, ¿sí? Porque el que se cree santo, santifíquese mal, lo dice la palabra. O sea, tenemos que estar muy vigilantes porque muy fácilmente podemos caer en tentaciones. Precisamente en el momento es necesario muchísima oración por todos los que se llamen autoridades eclesiales o que estén en un rango importante o una autoridad importante a nivel espiritual. ¿Por qué razón? Porque el ataque está siendo bien fuerte y fácilmente se están dejando llevar si no están bien fortalecidos en la fe y en la palabra.
definitivamente se están dejando llevar a situaciones de pecado importantes. Entonces hay que tener mucha oración para fortalecerlos, para que no se dejen caer en tentaciones, para que de verdad sean esos representantes del Señor, pero con autoridad, con testimonio. O sea, nosotros tenemos que dar testimonio y no es nada sencillo, de verdad, porque a veces tú quieres como que dejar volver a fluir ese humano que hay allá adentro que está controlado por las cosas del Señor y por la gracia de Dios. A veces como que se quiere como que salir de control, ¿no? Y entonces es una situación que necesitamos estar todo el tiempo nosotros vigilantes, y autoridades grandes en nuestra iglesia requieren demasiado de ello y a veces no cuentan con las oraciones y a veces la gracia no los asiste tan frecuentemente, sino que lo hacen simplemente por la ley de Moisés. Entonces hay que estar realmente en oración, estar realmente vigilantes. Si tú eres una persona que da conferencias, si tú eres una persona que tienes una responsabilidad en la iglesia, o sea, si tú eres un coordinador, si tú eres un líder dentro de los grupos de la iglesia, tú debes dar testimonio. Y no solamente eso, si tú eres el líder de tu casa, o sea, si tú eres el papá o la mamá, sí, tú debes dar testimonio para que tus hijos te sigan. O sea, mire que eso viene por todos lados. El Señor nos está diciendo es que tenemos que actuar por la gracia, hacer las cosas por la gracia y no simplemente no hagas, no pongas, no te vayas, no te pares, no te vistas, etcétera. No, sino que de verdad tú también lo hagas. Porque a veces el papá le dice al hijo, no fumes, y el papá parece una chimenea echando humo, ¿no? Y entonces uno dice, wow, tremendo, ¿cómo le va a exigir? No tomes. Y mejor dicho, la persona tiene ese problema de alcoholismo tan importante. Entonces, uno debe dar testimonio. Y si tú eres un líder en la iglesia, definitivamente importante que des testimonio, vivas por la gracia para que otras personas te sigan, no que las otras personas te critiquen o no. Bueno, bendito sea mi Dios, que esa palabra sea viva para ti. Dios te bendiga. Nos encontramos mañana y recoge lo que te corresponde para ti. Tómalo para ti. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? O vives por la gracia o vives por la ley. ¿Entendido? Sí. Qué chévere. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.